Bueno, vamos ahora sí entonces con el práctico, sería la segunda parte de práctico 13 y 14. Bueno, eh, fíjense que acá les compartí que habíamos tenido unas diapositivas que se llamaban Organizaciones 1 y esta se llama Organizaciones 2, que va a ser algún tipo de organización, pero en este caso en torno al narcisismo, ¿no? Eh, Esperen que voy a poner en torno al narcisismo. Vimos el otro día entonces estos puntos: narcisismo, el yo como unidad, el yo que se toma a sí mismo como su objeto, esto de la libido del yo y libido de objeto, la serie autoerotismo, narcisismo, elección de objeto, todo esto vimos el otro día. El resto autoerótico, que sería, podríamos decir que sería lo que queda en la meba, el poquito de libido que le queda al yo cuando deposita toda la libido en el enamoramiento, que deposita toda la libido en el objeto y el yo se empobrece. Bueno, le queda un poquito de libido en él. A eso Freud le podríamos decir que le llama el resto autoerótico, como que le queda un poco de libido en el yo. Y acá tenemos la constitución del yo y la ecuación niño-falo, ideal del yo, yo ideal. Esto sería más lo que vamos a trabajar en el texto, digamos, en lo que tenemos para trabajar hoy. Fíjense que tenemos esta idea de la constitución del yo, donde Freud dice que hay un supuesto necesario, eh, que es que no está presente desde el comienzo una unidad comparable al yo, ¿no? El yo tiene que ser desarrollado, ¿no? Fíjense que es fuerte la afirmación, Freud lo que está diciendo es que de entrada no hay una unidad comparable al yo. Que el yo no esté dado, digamos, desde el origen, que no hay una unidad comparable al yo, habla entonces de que el yo se tiene que constituir, que el yo se tiene que desarrollar. Entonces yo acá les ponía esta pregunta: bueno, ¿cómo se constituye el yo? Ya que no está desde el origen, bueno, ¿cómo se conforma? ¿Cómo se constituye? Eh, y fíjense que Freud dice: el narcisismo primario es más difícil de asir por observación directa. Si consideramos la actitud de los padres tiernos hacia los hijos, habremos de discernirla como el renacimiento de la reproducción del niño propio. Digamos, como si fuese, como si fuese que los padres van a ver en el niño, ¿no? Algo de lo que estábamos hablando recién, algo de su narcisismo, ¿no? En su propio hijo, ¿no? Eh, habla Freud de la sobreestimación, de cómo se constituye. Piensen que estamos tratando de pensar cómo se constituye el yo de un niño, ¿no? Habla Freud de la sobreestimación, eh, que hay, cómo se sobreestima, quiere decir cómo se sobrevalora al niño, ¿no? De esto hay algunas cosas medio graciosas en las historias de las familias o cuando alguien habla de, bueno, los abuelos también, no solo los padres, cuando hablan de los nietos o los hijos, entonces dicen impresionante, ¿no? No sabes lo que es, espectacular, lo inteligente que es, o qué vivo que es este nene, o como cuando se describe, ¿no? Eh, Esto lo tienen que haber visto o escuchado, esa como sobrevaloración, que alguien dice, bueno, es impresionante, y bueno, es impresionante que, por ejemplo, camina o habla y es impresionante o es espectacular. Y uno diría, bueno, es bárbaro que hable o que camine, quizás no es tan espectacular,
se entiende, como que hay una sobrevaloración ahí colocada en ese objeto, ¿no? Esa sobreestimación. Eso permite, ¿no? Atribuyen al niño toda clase de perfecciones, que dice Freud que un observador desapasionado no las vería a esas perfecciones en el niño. Encubren y olvidan los defectos del niño, renuevan en el niño exigencias a las que ellos renunciaron, ¿no? Esto es una manera, ¿no? Freud dice, como de resarcirse de su propio narcisismo, ¿no? Y que se puede vincular esa actitud a la ecuación niño-falo, ¿no? Con el lugar que el niño viene a ocupar, ¿no? Por eso que Freud dice, bueno, el narcisismo primario es difícil de asir por observación directa, pero se puede como captar a partir de esta actitud de los padres tiernos hacia los hijos, ¿no? Y yo acá les ponía, decimos vendría, porque no está garantizado ese lugar. Quiere decir que ojalá cada uno que nace tuviera garantizado ese lugar, ¿no? Ojalá cada uno que nace en el mundo tuviera garantizado ese lugar, esa sobreestimación de parte de los otros, pero bueno, eso no necesariamente es así y algunos no tienen garantizado ese lugar. Amalia, Sí, fíjate que no entiendo donde dice, si consideramos la actitud de padres tiernos hacia sus hijos, habremos de discernirla como renacimiento, reproducción del niño propio. ¿A qué Claro, se el refiere? resarcimiento del que hablaba. claro, como que quizás está mal la cita, quizás debe ser resarcimiento o renacimiento y reproducción del niño propio, como si fuese que los padres vuelven a renacer o resarcirse. No sé si es renacer o resarcir, no sé si estará mal la cita, habría que buscar la cita. Como que se vuelven a encontrar con su propio niño, con ese niño, digamos, de ese narcisismo primario de ellos, digamos. Claro, exacto. Algunos si tienen texto a mano, fíjense, yo porque no quiero detener la diapositiva, pero si alguno quiere, fíjense en la página 87, busquen el párrafo, que quizás lo ubican, si es que yo copié mal, está bien lo que decís Patricia, yo ahí he copiado mal la palabra, sí. Lo tendría que arreglar el PowerPoint. Pero vendría a ser eso, o resarcimiento o renacimiento y reproducción del niño propio. Sería como renacer en el hijo, ¿no? Esto se ve mucho también en las expectativas que se tiene ¿vieron esa gente o por ejemplo la gente que inscriben en los clubes de fútbol o los llevan a hacer las actividades que ellos no pudieron hacer, a las actividades artísticas o deportivas? Profe, perdón, o sea, quiero para ver si entendí bien. Entonces, todo esto que hacen los padres, sería por un narcisismo, es lo que constituye al yo del niño. Claro, todo eso, perfecto, todo eso colabora, digamos, participa en la conformación del yo del niño, digamos. Eh, Freud dice que el narcisismo primario, a ver si puse algo en la otra diapositiva, eh, aparece esta frase que se llama Su Majestad el Bebé, ¿no? Que Freud toma de un cuadro, que va una nodriza, va alguien con un cochecito en un cuadro y todos los carruajes se detienen para que pase este bebé, ¿no? Esto pasa también en las familias, ¿vieron? Cuando nace un bebé, se cambian todos los horarios, todo el mundo deja de lado todas las cosas. ¿Vieron que pasan esas cosas en las familias? Cuando hay un bebé, por ejemplo, el asado familiar siempre se come a las 12:30, pero cuando hay un bebé se come a cualquier hora porque el bebé no se durmió o pueden el chico ocupa todo el espacio. Bueno, todas esas modificaciones que se dan en las familias porque ocupan mucho lugar los bebés. Eh, y existe como esa premisa, que el niño debe tener mejor suerte que los padres. Freud dice, enfermedad, muerte, renuncia al goce, restricción de la voluntad propia no tendrían que tener vigencia para el niño.
realmente debe ser el nuevo centro y el núcleo de la creación, ¿no? Su Majestad el Bebé, como una vez nos creímos. Para quien me habló recién, que encima no estoy viendo acá en la cámara quiénes son los que me hablan, fíjate que dice nos creímos, o sea que ahí se ve el narcisismo propio, ¿no? Realzado en la figura del hijo, ¿no? Piensen, no es necesariamente el hijo, puede ser el nieto de alguien o los niños de la familia o alguien que se ubique en esa posición, como cuando alguien dice, bueno, esto puede pasar en especial, digamos, en la situación de los padres con los hijos, ¿no? Pero sobre todo respecto de la infancia, digamos, respecto de la constitución del yo, se espera entonces que el niño cumpla los deseos irrealizados de los padres, ¿no? Y es interesante porque Freud dice, el punto más espinoso del sistema narcisista es esa inmortalidad del yo, ¿no? Que la fuerza de la realidad asedia duramente, ha ganado su seguridad refugiándose en el niño, ¿no? Como si el adulto, bueno, lo que ha perdido, ¿no? A partir del encuentro con la realidad, lo encuentra refugiándose en el niño, ¿no? El conmovedor amor parental no es otra cosa que el narcisismo redivivo de los padres, que se transmuda en amor de objeto. Como sea, todo esto sería lo que permite, todo esto sería lo que permite que se constituya el yo, y lo que va a formar el narcisismo primario. Vuelvo un poquito atrás, bueno, acá no puedo, pero me detengo en esto del narcisismo primario. El narcisismo primario es una conjetura teórica. Y digo una conjetura teórica, Freud dice que es una conjetura teórica, en el sentido que es una deducción teórica, ¿no? Como que por eso dice que es difícil de asir clínicamente, quiere decir que uno no puede verlo directamente en un paciente porque Freud atiende pacientes adultos. Entonces no podría ver el momento que se constituye el yo, ¿se entiende? Porque cuando uno atiende a un paciente adulto, el yo ya está constituido, se supone, ¿no? Si hubo algún problema en la constitución del yo, en el paciente adulto uno lo va a encontrar un yo, en todo caso, va a encontrar dificultades, ¿no? Pero uno no encontraría el momento en el que se está constituyendo. ¿Se entiende esto que quiero decir? Si nosotros suponemos que existió el narcisismo primario, por eso es una conjetura teórica. Suponemos que hubo un momento lógico anterior a partir de lo que nosotros encontramos en el consultorio, un adulto donde ya el yo está constituido y donde está lo que llamamos narcisismo secundario, que ahora lo vamos a ver. Pero narcisismo primario es una conjetura teórica. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque Freud no es que no era un observador de niños que estaba sacando fotos y registros, acá está el narcisismo primario de acá se está constituyendo el yo, ¿se entiende? Si uno encuentra un adulto donde el yo ya se conformó como una unidad y se tomó a sí mismo como objeto, entonces quiere decir que en algún momento hubo narcisismo primario, ¿no? Pero es una conjetura teórica, una deducción. Bueno, acá entonces yo les ponía yo ideal, ideal del yo. Fíjense que son estos términos, siempre se presta bastante, es bastante difícil de captar esta diferencia. Yo acá les decía, bueno, vamos a intentar construir la diferencia entre estos dos. Como yo ideal, Freud expresa que sobre el yo ideal recae ahora el amor de sí mismo en que la infancia gozó el yo real, ¿no? Se vincula entonces al tiempo del narcisismo primario, ¿no? Y dice que el narcisismo se desplaza al yo ideal, que igual que el infantil, se encuentra en posesión de todas las perfecciones valiosas, ¿no? La perfección narcisista de la infancia. O sea que el yo ideal
lo que Freud dice es que es una entidad, vamos a decir, sobre la que recae el amor de sí mismo que en su momento tuvo el yo real. Vamos a decir, en el momento del narcisismo primario, el yo real coincidía con el ideal, porque todos le decían al niño que era perfecto, ¿no? ¿Se entiende esto? El único momento en la vida que alguien coincidió con el ideal es cuando era chiquito y todos le decían que coincidía con el ideal. Después, como el encuentro con la realidad le dio, el encuentro con la amarga realidad le hizo darse cuenta que el yo real no coincide con el ideal. Pero hay un momento en la primerísima infancia que todos se acercan, piensen en estas situaciones, ¿no? Todos se acercan, por ejemplo, a un bebé a decirle precioso, que es precioso, ¿no? Todos se acercan a alabarlo. Bueno, en ese momento es el amor de sí mismo, ¿no? El yo real coincide con el ideal, ¿no? Bueno, entonces, ese yo ideal sería el de su majestad el bebé. Yo siempre a los alumnos les digo que para tratar de distinguir estas dos, que están acá en el título de la diapositiva, tomen la consigna o la pauta que el yo ideal es el de su majestad el bebé. Es el que en su momento coincidió con el ideal, el yo de la realidad coincidió con el ideal, que era cuando era ese niño sobreestimado, idealizado, ¿no? Esa es su manera de entender el yo ideal. Yo les diría que para ordenarse ubiquen así. El yo ideal como un sinónimo de su majestad el bebé, ¿no? Lo pueden ubicar como con ese título, ¿no? Se entiende lo de su majestad el bebé. Sería uno que es completamente idolatrado, ¿no? En esto hago una aclaración. En el mejor de los casos, ¿no? En el más propicio de los casos, ¿no? Cuando un niño no viene al mundo en un lugar así, y los hay, unos cuantos los hay, no es tan... probablemente haya problemas en la constitución psíquica, ¿no? Pasa mucho con los niños institucionalizados, ¿no? O sea, si por ejemplo, los niños institucionalizados muchas veces tienen, por ejemplo, deterioros. Vieron que aparece esto, deterioro cognitivo, deterioro madurativo, deterioro, bueno, eso porque es porque mucho de la subjetividad no se constituyó, porque no hubo ese que lo estaba esperando, no vino a un lugar a donde todos le digan que es perfecto, digamos, no estaban esperando, no estaba ese lugar sobreestimado y superinvestido del que estamos hablando de su majestad el bebé. Entonces eso para la constitución psíquica es grave, ¿no? Un poco como les decía que, bueno, no recuerdo si era en esta clase que hemos estado hablando en algún momento como a qué lugar viene un niño, ¿no? Bueno, supongamos si la madre o quienes se estén ocupando de la crianza están melancolizados, supongamos en el momento del nacimiento, o si directamente no está del todo investido, o si, bueno, depende por eso, a qué lugar llega alguien, ¿no? Si, por ejemplo, nace en el medio de un duelo, de otro duelo, ¿no? Pasa mucho pasa con los que nacen, me acuerdo el año pasado que atendí a una paciente que me decía que ella nació después de que una hermana murió. Entonces le pusieron el nombre de la hermana muerta. Entonces era toda la vida diciéndole las cosas de la muerta, o sea, lo que esperaban que pasara con la que se había muerto. Entonces ella me decía, yo siempre la muerta, ¿no? Entonces eso había tenido un peso enorme para ella. Como que el tono, digamos, la constitución, ella tenía una serie de enfermedades también, digamos, como que algo de su constitución tiene esa marca, digamos, ¿no? O también, ¿se entiende esto? ¿Me escuchan? Porque me quedé como medio detenida la imagen. Sí, profe. Sí. ¿Sí? O hace unos años también otra paciente que ella decía que como lugares no del todo, bueno, que no, donde esto de que estamos diciendo de la
sobre investidura no es tan obvia, ¿no? Profe, perdón, por ahí, no sé, por ahí yo veo más en las series, cuando alguien nace y justo en el parto muere su madre, que cuando crecen por ahí con el padre, siempre lo veo así, con el padre como que una relación de culpa o por tu culpa, ponerle falleció tu madre o cosas así, por ejemplo. Tipo, crecer con eso también debe formar al yo de una manera totalmente diferente. Claro, digamos como que esas son marcas, ¿no? Lo que no significa que no hay narcisismo primario, pero son marcas sobre en la constitución, y digamos, si hay accidentes, digamos, o esta conformación del narcisismo primario podría estar, en lugar de idealizada y cubierta, digamos, de investiduras en el sentido de amor, que un poco creo que les decía la vez pasada que en términos económicos, amar al objeto es investir con libido, que es energía sexual, al objeto. O sea, amar es investir con libido. Entonces, si hay pocas investiduras o no hay investiduras sobre un objeto, bueno, ahí podría uno pensar qué problema si no las hay. No necesariamente tiene que ser investiduras que no sean de amor, sino que podría ser que no las haya, ¿no? Y entonces eso tiene peor pronóstico todavía, ¿no? Como que esa constitución de yo puede estar bastante perturbada, ¿no? Bueno, digo para que no nos quedemos con la idea de que en todos va a estar garantizado el narcisismo primario, ¿no? El yo como unidad no está necesariamente garantizado. Y hay patologías graves de la infancia y patologías graves, digamos, que muestran eso. Bueno, sí. Justo te iba a preguntar eso, si el narcisismo primario es universal o no. Perdón, si el narcisismo primario es, Universal. digamos, uno piensa que uno podría decir universal debería estar, en el sentido sería no, yo no te diría que es universal, o sea, algo en ese momento primero tiene que haber sucedido en ese tiempo lógico, pero no como lo estamos describiendo. Quizás pasó otra cosa que no fue este narcisismo primario, pasó algo en ese momento y se inscribió algo de alguna forma. O no, o lo que se inscribió no es suficiente para que el psiquismo después se pueda. Esto lo van a ver después en otras materias que van a ver específicamente, ¿no? De niños, de la constitución de los psíquicos, ¿no? Pienso, por ejemplo, no sé si les decía, una paciente que llevaba a pesar el bebé a la carnicería, una paciente esquizofrénica que llevaba a pesar el bebé a la carnicería. Bueno, ahí No, profe. no sé si habíamos hablado de esto, por eso me pierdo por ahí como doy otra clase. Y uno diría, bueno, la balanza pesa igual. Sí, pero no es lo mismo. No es el lugar, no es el contexto ideal. Claro, Pero se entiende, algo pasa ahí. claro. Sí. Como no hay que ser. El Perdón. carnicero apestaba. Imagínense, no, ni idea, pero uno podría pensar, hasta el carnicero probablemente puede diagnosticar que algo está pasando, que algo no está del todo bien. Si alguien lleva al bebé a pesar. Porque digamos, ¿qué se pesa en una balanza en la carnicería? Y un animal muerto. Pedazos de un animal muerto. Pedazos Pedazos, claro. encima, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se constituye el narcisismo de alguien, ¿no? Como que ese lugar,
que estamos diciendo, ¿no? ¿Dónde es esperado o cómo es investido? Por supuesto que no es una mamá malintencionada, esa mamá, como no es que hay una voluntad de dañar, pero claro que ahí hay algo distinto. ¿Se entiende? No, no es que esto no lo pensemos como el mal, no como algo, como un acto de maldad. Esto está bueno también, no lo pensemos valorativamente, ¿eh? Como mala madre, Claro. algo así. No, se entiende. Como que es alguien que no tiene los recursos simbólicos para investir a ese que nació. Como que no tiene el recurso psicológico, psíquicos para investir. No es que no lo quiere investir o es mala o algo así, digamos. No necesariamente. Porque si no Por ahí tendríamos a que su pensar. manera ella lo está invirtiendo así, digamos. No, y quizás vaya todo bien. Lo que digo es, bueno, son esas oportunidades donde alguien, o recuerdo también a una paciente que leí hace unos años, estos no han sido pacientes míos, ¿eh? Estos son casos que yo he escuchado. Hace unos años que contaba un analista que la paciente lo que decía era que la mamá cuando era chiquitita siempre se la olvidaba en el colectivo en Buenos Aires. Se bajaba del colectivo y se la olvidaba. Y entonces quedaba ahí. No, yo siempre cuento Profe, la misma. hoy en día se habla mucho de esos casos, de cuando hay padres que aman mucho a sus hijos y que cuidan mucho, pero que tienen estos olvidos, de olvidarlo en algún lado, mismo por todo por el trabajo, porque están apurados, por pensar en la comida, en lo que tienen que hacer. Habría que ver cómo es eso, cómo te puede pasar de olvidarte siempre en un micro un nene. Como porque olvidártelo, Bueno, como. si es recurrente, bueno, ya es otra cuestión. Pero digamos, lo que estoy tratando como de señalar, que por ahí yo todos los años les cuento los mismos ejemplos de casos que yo he escuchado, porque yo clínica de niños no trabajo con niños, pero sí serían casos donde algo del narcisismo se podría haber perturbado, ¿no? Probablemente ustedes a lo largo de los años de formación vean otros casos posibles, ¿no? Bueno, vayamos al ideal del yo. El ideal del yo, ahí para una pista, para orientarse, piénsenlo como una instancia psíquica, ¿no? Una instancia dentro del aparato va a ser después. Freud dice que el desarrollo del yo consiste en un distanciamiento del narcisismo primario y se engendra una aspiración a recobrar el narcisismo. O sea, un intento de recobrar el narcisismo primario, ¿no? Entonces, ese distanciamiento acontece por medio de desplazar la libido a un ideal del yo impuesto desde afuera. Y la satisfacción se obtiene con el cumplimiento de ese ideal, ¿no? O sea, el ideal del yo sería una instancia con la que el yo se mide, ¿no? El yo crea un ideal del yo y después intenta alcanzarlo, ¿no? Sería como una unidad de medida, como una regla con la que el yo todo el tiempo está midiéndose justamente para recobrar el narcisismo primario, ¿no? Como que está trabajando, siempre debe haber una distancia insalvable, una distancia entre el yo real y el ideal del yo. Ahí esto desde el sentido común lo pueden pensar, ¿no? Como algo cuando se tiene un ideal y se intenta alcanzarlo, se lucha por alcanzar ese ideal, ¿no? Se trabaja mucho por alcanzar ese ideal, como que el ideal estaría más alto que el yo real, que el yo de la realidad, digamos. Una pregunta, Amalia. Amalia. Sí, esperamos un segundo que acá alguien estaba diciendo en el chat. Sí, está bien lo que decía Sofía estaba bien lo que decía Sofía respecto perdón, recién lo vi a esto, respecto de la sobreestimación, estaba bien. Sí, Patricia.
porque yo acá estaba leyendo que decías que el ideal del yo lo crea el yo mismo y luego se mide con él, ¿no es cierto? Y en el texto estoy leyendo que ese distanciamiento acontece por medio de desplazar la libido a un ideal del yo impuesto desde afuera. Y me surge una contradicción ahí. Está muy bien lo que decís, Patricia, como que lo construye el yo a partir de algo que viene de afuera, pero es singular, digamos, porque con eso que viene de afuera el yo hace algo, digamos. No para todos va a ser el mismo el ideal del yo. Digamos, porque si no todos el afuera es medio parecido para todos y todos tendrían el mismo ideal del yo. ¿Se entiende? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, podemos decir en Occidente, en la actualidad, está bien visto o hay un ideal de belleza o un ideal de formación académica o un ideal, no sé, bueno, el que sea, ¿no? Entonces alguien podría decir, bueno, yo me quiero parecer a ese ideal porque me es impuesto desde afuera. Y otro podría decir, bueno, mi ideal es no responder a los ideales de época. ¿Se entiende? Supongamos, en mi familia todos estudiaron una carrera y yo estudio otra. O yo no estudio, me pongo un negocio. Y mi propio ideal es ser un cuentapropista. ¿Se entiende? Como que toma lo de afuera, pero no es que su ideal va a ser literalmente lo que le ofreció el afuera. ¿Se entiende? ¿Me siguen estos? ¿Se escuchan? Sí, profe. Bueno, ahí dice entonces, acá tenemos la diapositiva, la formación del ideal aumenta las exigencias del yo y es el más fuerte favorecedor de la represión, porque el yo para alcanzar el ideal a veces reprime cosas, se castiga, ¿no? Las mismas mociones de deseo que un hombre tolera conscientemente, otro las desaprueba antes de llegar a la conciencia, ¿no? Dice Freud, ¿no nos asombraría que nos estuviera deparado hallar una instancia psíquica, por eso yo antes les decía que piensen en el ideal de yo como una instancia psíquica, cuyo cometido fuese velar por el aseguramiento de la satisfacción proveniente del ideal del yo y con ese propósito observase de manera continua al yo midiéndolo con el ideal, ¿no? Aparece esta idea de conciencia moral, ¿no? Como que Freud lo que dice es que podríamos pensar que en lo psíquico hay una instancia que está todo el tiempo con el dedo acusador midiendo al yo. Tendrías que haber estudiado más, tendrías que haber hecho tal cosa, tendrías que ser más amable, tendrías que, lo que sea que te ocupe el ideal, ¿no? Esa incitación para formar el ideal de yo parte de la influencia crítica de los padres, podría ser, y hay una instancia de observación, ¿no? Freud la estudia la paranoia, la estudia especialmente la paranoia, pero se extiende a todos. Bueno, esperen porque acá se nos va a cortar. Me preocupa. Sí. El ideal del yo y el super yo, digamos, el super yo sería como una instancia diferente del ideal del yo o tiene que ver con el ideal del yo. El ideal del yo va a ser la instancia que después, un poquito más adelante, digamos, Freud va a llamarla super yo. Pasa que el super yo es más amplio, pero el ideal del yo está bien lo que decís. O sea, ahora se llama ideal del yo en Introducción del Narcisismo, pero unos años después se va a llamar super yo. Esperen que comparto de nuevo porque creí que ya se me terminaba el tiempo, pero me queda un par de minutos, así que vuelvo a compartir esto. Tenemos acá, enamoramiento. Freud dice que todo lo que uno posee o ha alcanzado, cada resto primitivo, fíjense lo que dice, cada resto primitivo
del sentimiento de omnipotencia corroborado por la experiencia contribuye a aumentar el sentimiento de sí en el enamoramiento, ¿no? El sentimiento de sí depende de la libido narcisista. En la vida amorosa, el no ser amado deprime el sentimiento de sí, mientras el ser amado lo realza, ¿no? Esto sería, cuando alguien es amado, aumenta el sentimiento de sí. Por eso la gente cuando está enamorada, en el pleno enamoramiento, se le nota, ¿no? Porque se realza el sentimiento de sí. Bueno, dice Freud que la dependencia respecto del objeto amado tiene el efecto de rebajar el sentimiento de sí. El que está enamorado está humillado, llega a decir Freud. El que ama ha sacrificado, por así decir, un fragmento de su narcisismo, y solo puede restituírselo al trueque por ser amado. Porque claro, el que ama gastó, vamos a decir, utilizó investiduras que se las puso al objeto, se las dio al objeto. Solamente se lo restituye cuando es amado. El enamoramiento consiste entonces en un desborde de la libido sobre el objeto y eleva el objeto sexual a ideal sexual. Si la elección fue por apuntalamiento, se idealiza a quien cumple la condición de amor. Esto habíamos dicho, me parece el otro día, algo de la condición de amor. No me acuerdo si habíamos dicho algo, como de las condiciones que tiene que reunir el objeto para ser condición de amor. De todo esto, lo importante en el enamoramiento, me parece que el enamoramiento es bastante sencillo de entender respecto de la colocación de la libido, ¿no? Como que toda la colocación cuando está en el narcisismo va a estar en ello y en el enamoramiento va a parar al objeto. Esto me parece que es fácil de captar. Se llama libido objetal cuando está en el objeto de amor. Y ahí Freud aclara, ¿no? Que el que está enamorado está humillado en el sentido, o está empobrecido el yo, porque utilizó toda esa carga obviamente, en el objeto de amor, ¿no? Como que se gastó mucha libido en el objeto. Y cuando es amado, está resarcido, encuentra como un resarcimiento. Esto del enamoramiento como distribución de la libido me parece bastante entendible, ¿no? Sí, por eso después cuando hay un corte, digamos, con el objeto, bueno, está el yo súper empobrecido porque se queda sin esa, digamos, sin esa libido que estaba puesta en el objeto, todavía no la puede poner en su yo, digamos. Claro, la clave es todavía, ¿no? Como que queda en el objeto por un tiempo y hay que tratar de recuperarla. Entonces ese es el duelo. Bueno, ahora se nos corta. Si quieren entramos unos minutitos más por si hay preguntas de esto. ¿Les parece? ¿Les parece? Entramos, aunque sea 5 minutitos, por si queda alguna pregunta de este pedacito, pero el Power ya estaría.